verdad que para nosotros es un honor tenerte acá. Muchas gracias, Yadira, por haber aceptado la invitación acá en Un Café con Expertos de ISGUA. Arturo y al equipo de ISGUA, de verdad, muchísimas gracias por invitarme. Creo que, como tú dijiste, hoy lo hablaba justo en esta mañana y estamos en un ecosistema así de pequeñito. Lo bueno es que somos siempre los mismos trabajando estos temas, dando vueltas en el medio, aprendiendo de las diferentes áreas que podamos encontrar en toda la cadena de valor. Y para mí es un gusto poder contarles acá un poco de lo que venimos viendo, haciendo, trabajando y conectando con muchos más actores. Bueno, y eso de conectando, sería muy chévere que para que todos se conecten y conozcan un poco más de quién es Yaira Vivanco. Porfa, dinos tú quién es Yaira Vivanco. Bueno, Yadira Vivanco es, me acabas de mencionar que el acento se me siente un montón, es una ecuatoriana quiteña que vive hace aproximadamente 13 años en Bogotá. Se quedó enamorada acá un poco del trabajo, de la gestión de los residuos que Colombia venía haciendo y el trabajo con los recicladores de base que se hace en Colombia y los grados de asociatividad que se pueden tener en este país. Y bueno, me quedé trabajando acá. Mis vidas pasadas de trabajo me han permitido estar como en varios escenarios construyendo. En un primer espacio estuve trabajando con esta organización, Siempre Colombia, Compromiso Empresarial para el Reciclaje, en donde pude aportar un montón de cosas, pero también aprender alrededor de todos los actores que estaban vinculados en este ejercicio. Luego tuve la oportunidad de estar, creo que uno de los puntos más bonitos y críticos en la gestión de los residuos, que fue la creación del decreto 596 con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, que para los que no saben, el decreto 596 es el que habilita el pago por tarifa o reconoce el valor de la tarifa a los recicladores de base a nivel nacional. Y estuve un buen tiempo por ahí aprendiendo también y entendiendo mucho mejor desde este sector de gobierno las complejidades de la generación de políticas y luego la implementación de la política pública, pero también los compromisos que se pueden adquirir desde este lado del sector. Y bueno, ahora estoy en esta nueva vida y que me ha permitido un poco más de articulación con otros actores y hago parte de la Fundación Avina y la plataforma Latitud R. De pronto algunos conocían a Latitud R hace varios años atrás como la IRR, Iniciativa Regional de Reciclaje Inclusivo, hoy plataforma Latitud R, en donde en realidad trabajamos mucho por articular. Creo que ese es nuestro rol principal. Articular actores, articular recursos, articular proyectos en pro de dos cosas súper importantes. La primera es fortalecer el reciclaje inclusivo, cambiar el paradigma del reciclaje inclusivo en los países de América Latina, entendiendo que esta no es una acción filantrópica, ¿no? No es acción, una buena acción, sino en realidad entendiendo que los recicladores son el eslabón, el primer eslabón y el eslabón más necesario y fuerte de la cadena de valor del reciclaje. Y el otro gran punto que tenemos es poder ayudar a incrementar la recolección de toneladas de material reciclable, que hoy en el marco de la plataforma Latitud R le queremos denominar toneladas justas, porque tiene una serie de condicionantes que se vienen desarrollando ahora. Bueno, y cuéntanos, Yadira, estudiaste tu gestión turística, si no estoy mal, y preservación ambiental, ¿cierto? Sí, Ingeniería. esto es Y muy bueno, ¿y cómo chistoso. llegaste, cómo llegaste a estudiar? ¿Cómo escogiste? Cuéntanos desde ahí. Bueno, yo estudié pues mi pregrado en Ecuador, claramente, y estudié una carrera que en ese momento salía como un boom en la Universidad Tecnológica Equinoccial en Quito. Era una ingeniería en gestión turística y preservación ambiental. Me encantaba porque tenía estas dos miradas, ¿no? Ecuador es muy fuerte en temas de turismo, que es algo que el tema de la gestión de los recursos naturales siempre me pareció culturales y sociales muy importante, pero también tenía esta vista muy ambiental, muy de conservación ecológica, desarrollo sostenible, así que estudié esta carrera. eh, Digo que esta carrera solo la reconoce hoy mi papá y mi mamá, porque cuando salía afuera al exterior, validarla, la verdad es que fue muy complejo porque como no tenía esa malla validada como con otras universidades, bueno, fue un gallo en Colombia,
pero me permitió trabajar en el área que luego me inclinó un montón, que fue este tema de la gestión de los residuos, me abrió este campo. Y luego estudié acá en Colombia, en la Sergio Arboleda, una maestría que me orientó muchísimo más en lo que hago hoy, con un tema de un énfasis muy grande en desarrollo sostenible. ¿Y por qué una ecuatoriana llegó a Colombia a hablar de residuos? ¿Cómo fue eso? Wow, Cuéntanos un poquito más de eso. la vida me trajo, la vida me Mm. trajo. Creo que el primer, sin mentir, el primer gran paso en realidad fue poder estudiar algo fuera del país. Lo más cercano en ese momento fue Colombia. Em, Vine a hacer ni siquiera una maestría, en realidad era como un curso corto. Me quedé luego para la especialización, me quedé en la maestría. Cuando estaba terminando la maestría, yo ya estaba trabajando en ese momento algo acá y me empiezo a vincular en la gestión de los residuos en mi tesis de maestría, que justamente fue analizar la cadena de valor de recuperación de Tetra Pak en Colombia, y empiezo a sumergirme en este mundo. Se me abre la puerta de entrar a trabajar en Siempre en ese momento, y de ahí para allá llevo ya un poco más de 10 años trabajando, 10 11 años trabajando en la gestión de los residuos en Colombia, y llevo un poquito más de 2 años o 3 ya teniendo una mirada un poco más regional, saliendo de Colombia hacia la región latinoamericana. Cuéntanos un poquito más, tú que estuviste con el decreto 596 y pues todos estos beneficios que trajo para los recicladores y fue como ese abanderado acá en Colombia. Cuéntanos un poco más de tú que estuviste en el equipo allá adentro, qué es el decreto 596, cuáles son los beneficios que trae y eso. Bueno, el decreto 596 es un cambio gigantesco en cómo concebíamos la gestión que los recicladores de base venían haciendo, principalmente los recicladores de base venían haciendo en toda esta cadena de la gestión de los residuos, ¿no? Y era poder poner en un comparativo que si al servicio tradicional de aseo le cancelamos, generalmente todos los usuarios pagamos un valor porque recojan nuestros residuos en la casa, los transporten hasta un relleno sanitario y en un relleno sanitario los dispongan, esa misma reconocimiento debería haber para un reciclador que tiene un trabajo un poco más complejo, ¿no? Es minar, ellos le llaman minar todavía porque la separación en la fuente sigue siendo compleja, pero es abrir las bolsas de basura, encontrar los residuos de valor, transportarlos, muchas veces en tracción humana todavía en varios lugares, llevarlos hasta un lugar hoy autorizado que es una ECA, que es una estación de clasificación y aprovechamiento, pesarlos, eh, prealistarlos o alistarlos, que es quitar etiquetas, tapas, compactarlos y llevarlos a la comercialización a una industria para que le pueda dar una segunda vida al material. Entonces, reconociendo toda esta labor que el reciclador hacía, nace el decreto 596 por dos razones. Una, obviamente, como te digo, generar este reconocimiento tarifario a la labor de los recicladores como un prestador más de la actividad del servicio público de aseo, pero también nace como un reconocimiento, creo yo, y una necesidad que se dio luego de que los recicladores por varios años buscaron que la Corte Constitucional generara el reconocimiento de su labor. Y Colombia creo que es el único ejemplo, me atrevo a decir que en el mundo, en donde los recicladores de base son catalogados como población de especial protección para el Estado. Y esta generación o este condicionamiento generó varios puntos en tareas para el gobierno nacional para mejorar la calidad de vida de los recicladores de base en Colombia. Y era, uno, garantizar el acceso cierto y seguro al material; dos, generar unos pagos o unos procesos de compensación en el marco del servicio público de aseo, permitir que estuvieran inmersos en el sistema de gestión de residuos, y obviamente todo lo que conlleva mejorar condiciones y calidad de vida, que puede ser un espectro gigante. En ese sentido, el Ministerio de Vivienda, desde el 2015, asume la tarea, sí, asumió su tarea y dijo, bueno, lo que me corresponde a mí es el servicio público de aseo, porque como saben todos en Colombia, el Ministerio de Vivienda es el encargado de la gestión de los residuos del servicio público domiciliario de aseo, y la tarea de ellos era involucrarlos en esta gestión. Y la mejor manera de involucrarlos fue generar este decreto que decía a todos los gobiernos locales a nivel nacional
que a partir de la expedición de este decreto se deberían generar varios pasos. Uno, censar a los recicladores de base en el marco de sus planes de gestión integral de residuos sólidos. Dos, empezar a hacer un proceso de trazabilidad de los materiales. Tres, tener una escalera de formalización para los recicladores de base que los pusiera en las mismas condiciones de un prestador tradicional de aseo. Pero al entender que el prestador de aseo tradicional debía cumplir con una serie de requisitos muy grandes y al entender que los recicladores de base son una población vulnerable, esta formalización se escaló, es decir, se hizo progresivamente en varias escaleritas, en donde desde el punto cero, desde el inicio en la inscripción ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios como un prestador, empezaban a cumplir unos challenge, digo yo, unos puntos, unas metas que tenían que cumplir para llegar a formalizarse como organizaciones o como prestadores del servicio público de aseo. Pero a partir de la inscripción y a partir de empezar este recorrido, si ellos reportan las toneladas que empiezan a recolectar en el servicio público de aseo, lo reportan al Sistema Único de Información que está a cargo de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, empiezan a cobrar por cada tonelada reportada ahí. Entonces, esto dio un giro en la gestión de los residuos en el país, como te digo. ¿Y en qué sentido dio un giro? A veces pensamos que esto abrió un nuevo modelo de negocio para los recicladores que no estaban, que llegó un montón de gente a hacer ahí una gestión, que el recibo el agua o la luz, porque ahí se cobra el servicio público de aseo en Colombia, nos llega más caro y que nos están cobrando un montón de cosas más sin entender todo este proceso detrás, ¿no? Y entender que hay un grupo de recicladores que antes nos estaban haciendo el trabajo gratis, nos estaban subsidiando un servicio a cada uno de nosotros los usuarios y que a partir de este decreto era importante que los usuarios hiciéramos conciencia de que se iba a reconocer esta labor y que se empezaba a hacer un proceso de reciclaje más consciente, que le ha permitido a Colombia, además de fortalecer la asociatividad de varias organizaciones de recicladores, empezar a tener un tipo de data importante sobre la gestión de residuos que hacemos, de residuos reciclables que hacemos en el país. Entonces, para mí ha sido un cambio, fue un cambio sustancial, con todo el trabajo que hay que hacer todavía, con todas las mejoras que pueda tener el decreto, y que creo que ahora el Ministerio de Vivienda, justo en estos días, está en unos procesos y en unas mesas de negociación para la modificación del decreto 596, que esperemos que sean para avanzar y para construir sobre lo construido. Eso es lo que aspiramos que suceda. ¿Cuál es tu mirada al decreto después de 7 años después versus lo que en ese momento planteaban ustedes y lo que se imaginaban? ¿Qué se imaginaban en el 2016 sobre cómo iba a estar en 2023 a cómo estamos actualmente? ¡Wow! Es una preguntaza, Arturo. ¿Qué se imaginaba, qué imaginaba el Y en Ministerio de ese momento Vivienda? ustedes decían, "Ah, mire, con esto queremos llegar allá y mire, en 7 años vamos a... Sí, Y ustedes dicen, uy, no estamos viendo cómo lo... yo creo que es regresar a la cápsula del tiempo un poquito, ¿no? Y eso Sí, puede generar emociones encontradas. La primera es que claramente en el 2016 expedir este decreto, eh, pensamos que íbamos desde el Ministerio de Vivienda, se iba a solucionar un tema de mejorar la calidad de vida de las organizaciones, de los recicladores de base principalmente, ¿sí? Ese era uno de los puntos principales. Segundo, que el sistema de aprovechamiento iba a ordenar y se iba a acrecentar de manera significativa. Tercero, que en 7 años íbamos a ver la reducción en los rellenos sanitarios, porque pues si se reciclaba más, iba menos a los rellenos, ¿no? Esa era la ecuación más interesante. Em, y creo que es como esas grandes líneas nos llevaron a soñar un montón, sin entender también que este ejercicio normativo habría, no sé si decirlo, una caja de Pandora que iba descubriendo a medida que iba implementando. Eh, pero el mensaje en esta primera etapa de lo que se esperaba que quiero dejar es que era necesario hacerlo. O sea, yo considero que era lo que había que hacer en ese momento, porque si no, a este año, 2023, probablemente 7 años después, todavía estuviéramos pensando en cómo pagar o retribuir o ser financieramente y económicamente la labor de los recicladores.
fue un ejercicio de mucha voluntad política porque no era fácil para quien tomaba la decisión en ese momento asumir que iba a haber un costo adicional para los usuarios del servicio público de aseo que reconociera la labor de los recicladores. Y eso normativamente no está así, ¿no? Quien cobra más, quien pone un impuesto más, quien genera algo más, no está tan dispuesto muchas de las veces porque puede generar en la población muchos enfrentamientos. Acá creo que todo surgió, se dio, y 7 años después, ¿qué evaluación se hace sobre el decreto 596? Claramente que habían cosas que se normaron sobre el desconocimiento. Estábamos normando algo que era muy difícil de conocer en el 100%. Es decir, estábamos normando o se estaba normando en ese momento una cadena en total informalidad, ¿sí? Desde el reciclador hasta y los intermediarios y la cadena de intermediación, se estaba normando un proceso de recolección en donde no sabíamos qué parte, sabíamos, pero no teníamos la capacidad en ese momento de medir lo importante que era que el usuario también estuviera súper conectado con esta iniciativa, ¿sí? Estábamos normando un mercado de libre competencia en donde probablemente años atrás para empresas privadas hacer reciclaje no les cerraba económicamente, ¿sí? No cerraba económicamente porque no hay separación, porque, etcétera. Hoy con la tarifa de aseo, o bueno, a partir de la tarifa de aseo, varias empresas empezaron a pensarlo mejor y decir, bueno, de pronto si sumo y resto el ejercicio y empiezan a entrar como una competencia muy fuerte para los recicladores de base. Y bueno, los problemas de trazabilidad claros que también existieron sobre este sistema y que todavía persisten en algunos casos y que no tenemos el control sobre toda la cadena y que como Ministerio de Vivienda en ese momento solo puede regular una partecita de la cadena de valor. O sea, está acá los usuarios, la separación, está la recolección domiciliaria, que además, porque si hablamos ahora de red, de prohibición, que lo regule el Ministerio de Ambiente, pareciera que es otro panorama, pero en realidad es este mismo. Entonces estás en temas domiciliarios y la comercialización ya no es parte de las competencias del ministerio. La transformación y la reintegración a la cadena tampoco son parte del ministerio. Entonces, está regulando un pedacito que puede verse también como estar muy momento de generar esta norma, ¿sí? Tiene muchas cosas buenas, ha generado muchas cosas buenas, entre las que voy a nombrar es de asociatividad. Antes de la norma se hablaba de que de cada 10 solo dos estaban en algún grado de asociativizacional. Después de la norma del 596, como se pide que sea un órgano de recicladores la que gestione la información, suba, se presente como prestador, es decir, no un individuo, sino una organización, ese número ha subido a entre 5 y 6 de cada 10 están hoy en un proceso organizativo o asociativo. Encima de entretener información mala o deficiente, no mala, deficiente con deficiencias y no tenerla, es mejor tener información deficiente. Y eso hizo parte de esta construcción porque los gobiernos antes del decreto 596 y de esta información planeaban la gestión de sus residuos con el dato de la disposición final. O sea, ese era el dato de generación de residuos de una ciudad. La de acá era totalmente invisible. Y hoy creo que estamos bordeando los 2 millones de toneladas al año recuperadas por recicladores de base. Ahora lo reviso y te doy el dato exacto, pero tenemos un dato importante de trazabilidad que se está recuperando en el marco de la gestión de los residuos para reciclabilidad. Entonces, hoy los gobiernos entendieron que cuando planeen su gestión de residuos tienen que hablar de lo que va a disposición y de lo que se recicla. Eh, y también el reto de entender que probablemente en 7 años, y no sabemos cuánto más tenga que pasar para empezar a ver disminución, porque existen otros procesos aleatorios, ¿no? Alrededor, y es mayor consumo. Entonces, si existe mayor consumo, por más que yo recicle más, no va a disminuir en el relleno sanitario. Eh, y las fugas de materiales plásticos, papel, cartón, vidrio que siguen dándose, no las puede recuperar el reciclador. El reciclador no puede recuperar una botella que un año, 30 días, 60 días en el mar. Difícilmente le encuentra un valor de reciclabilidad. El papel, el cartón que se moja ya no se recicla. El vidrio es complejísimo de reciclar. Entonces,
Claramente hoy todavía no estamos viendo esa baja o esa ayuda a que los rellenos sanitarios extiendan su vida útil. Ese es como el balance más a grosso modo que puedo hacer después de 7 años del decreto 596. Muy buen balance. Tomando el tema que tú nos comentabas ahorita, Yadira, del tema de la articulación, hace poco hablaba con una persona y me decía, oiga, sacaron en 2019 esa resolución 2184 de bolsas, donde hay que la bolsa blanca para aprovechables, que la bolsa negra para no aprovechables, que la de orgánicos bolsa verde, pero en mi casa solo pasa un carro, recoge todo y se lo lleva todo, no hay nada de recolección de orgánico ni nada de eso. ¿No sientes un poco que por los diferentes corporaciones, ministerios, cada uno toma diferentes alternativas, cada uno toma unas normas, pero al finalizar no están articulados? Bueno, sí, Arturo, yo creo que el tema de la articulación es algo súper complejo. Nos cuesta articularnos, nos cuesta eh, conversarnos a veces y en el proceso, sobre todo de los gobiernos nacionales y locales, el cambio periódico cada cierto tiempo genera rupturas muchas veces de los procesos y volver a iniciar. En el mejor de los casos se pueden retomar algunas acciones y empezar en el proceso de fortalecimiento, pero a veces en este cambio de ideologías, de posiciones, de política, eh, siempre visualizamos que la persona nueva que llega visualiza que todo lo que se hizo atrás probablemente estuvo mal y que hay que empezar de cero. Ese puede ser uno de los ejercicios más complejos de articulación, que es mantener y sostener en el tiempo una iniciativa, un proceso, un proyecto. eh, pasando justamente por estos cambios por este cambio que existe cada cierto tiempo de los gobiernos nacionales y locales. Y con respecto, ahí anclando un poco a lo que decías al inicio, nosotros en el marco de la plataforma Latitud R hemos sacado como eh, varias cosas súper chéveres frente a algo que como usuario es mucho más sencillo o nos permite mucho más fácil desconectarnos de lo que hacemos y de la responsabilidad que tenemos. Y le llamamos los mitos de la gestión de los residuos. Entonces, hemos hecho talleres con periodistas, talleres con población. Y un poco salen estos famosos mitos, ¿sí? Y es uno de esos que no quiero decir que no pasa, ¿sí? No, no quiero decir que no sucede. Es real que existen momentos y procesos en donde el usuario hace el ejercicio de separación y luego llega un camión y se lo lleva todo en el mismo camión de la basura. Sin embargo, yo ahí quiero dejar un mensaje y es bueno, es la parte de tu responsabilidad que le estás haciendo, ¿sí? Y eso pasa en todos los escenarios, en donde uno a veces hace el trabajo y la tarea que le toca y el siguiente no la hace tan bien o no pasa lo que estábamos esperando que se haga con esa tarea. Pero eso no quiere decir que nos deja de la responsabilidad y deja de ser nuestra tarea. Una de las cosas más fuertes que pasa en la gestión de los residuos es que cada vez como usuarios y como personas nos desconectamos de lo que generamos. Y un ejemplo claro de eso son los edificios, los complejos de edificios que hoy desde hace varios años generaron el famoso chute de la basura, ¿sí? Antes, al menos como usuarios, estábamos conectados con, oiga, hay que sacar la basura a tal hora, esté pendiente del camión que hay que sacar el residuo y eso de alguna manera nos conectaba con este residuo que generamos. Hoy uno lo puede sacar a cualquier hora, en cualquier momento, en un ratico, y va y lo bota por ese chute y se deshizo del problema y pare de contar. Em, pero creo que es importante también que en esta articulación, en los ejercicios como los que ustedes están haciendo y potenciando a través de estos espacios que habilitan para dar voz a un montón de iniciativas que están pasando en el país, entender que si reciclamos y separamos, no solo estamos haciendo la tarea que nos debería tocar desde ya, y que siempre ha sido parte de nuestra tarea y de hacernos responsables, sino también ojalá en muchos de los espacios estamos ayudando a dignificar la labor de un reciclador de base. Una de las cosas más importantes para dignificar la labor, más allá de reconocerle y decir, ah, ese es un reciclador, va con su uniforme, denle material, camiones, etcétera, es garantizar que ellos cada vez menos tengan que encontrarse en una bolsa de basura
con desechos sanitarios, con desechos infecciosos, con pañales, toallas higiénicas, papel higiénico, en fin, se encuentra con un montón de cosas que yo creo que es lo más denigrante de su actividad. Ese es uno de los puntos más denigrantes como ser humano, que es tener que escarbar literalmente en la basura del otro. Si el reciclaje estuviera separado y un reciclador puede pasar por él, créeme que primero optimizamos sus tiempos, su trabajo, pero también dignificamos su labor. Y ahí en ese sentido, yo me atrevo a decir que después de muchos intentos, Colombia acertó a través del Ministerio de Ambiente con su separación de bolsas. Creo que es una estrategia muy inteligente. Hace poco estábamos trabajando con un gobierno centroamericano, no lo voy a decir para no espolearlo, pero Mm. este gobierno centroamericano quería colocar 13 colores de bolsas para separar los residuos. Y nosotros decíamos, si en nuestros hogares nos cuesta tener dos canecas, dos, blanca y negra, no me imagino 13 colores distintos y que además en la retentiva del ser humano se quede 13 colores en cómo separarlo y que además la población media y baja tenga los recursos para comprar 13 bolsas de colores distintos. ¿Sí? Entonces, eso es cuando probablemente no entendemos que el mensaje tiene que ser más sencillo. Bolsa negra, que es lo que digo, fue muy asertivo en tomar estas recomendaciones del Ministerio de Ambiente de muchos actores que decíamos, el ejercicio tiene que ser sencillo y es bolsa negra, residuos no aprovechables, no reciclables, bolsa blanca, todo lo que se pueda aprovechar. Y ahí los recicladores dicen un mensaje. Hay algunos que dicen limpio y seco, separado, limpio, seco, separado, y se hace la diferencia. Pero hay recicladores y organizaciones que dicen, mire, usted haga solo este ejercicio más sencillo cada vez, tome un papel, un envase, lo que sea, y diga, ¿esto se podrá aprovechar? Yo creo que sí, va a la caneca blanca. Y ya luego el reciclador hace la tarea en las secas de clasificar lo que realmente tiene valor y no. Y probablemente cuando existan jornadas pedagógicas que en algunos lados se están haciendo, entendamos mejor cómo hacer una separación un poco más eficiente. Pero en ese sentido creo que el ejercicio es sencillo: blanca, reciclaje, negra, no reciclables. Y la verde fue un opcional. En realidad en Colombia es un opcional y me parece también muy acertada esa decisión, en donde la verde solo cobra vida cuando la ciudad puede garantizar la gestión de esos residuos orgánicos. ¿Sí? Colombia tiene cerca de Bogotá hay un ejercicio muy bonito de la gestión de los residuos orgánicos, que creo que es un caso de éxito muy bonito a contar, que es Cajicá, en donde la gestión de los residuos orgánicos fue potente, fue una decisión de gobierno local, se generaron insumos, capacitaciones y luego una política que acompaña ese ejercicio. En Bogotá todavía tenemos escenarios complejos y en otras ciudades probablemente ni siquiera haya un lugar de gestión cercana de los orgánicos. Con esto no resolvemos el problema, pero sí logramos que la ciudadanía, los ciudadanos, cada uno de nosotros tome conciencia al menos de estas dos tareas básicas, blanco y negro, le digo yo, y no busquemos los mitos de la basura para evitar hacer nuestra responsabilidad. La articulación de las entidades de gobierno creo que es un trabajo que entre todos tenemos que seguir acompañando y fortaleciendo, desde los nuevos que ingresan en los procesos y pueden traer ideas muy nuevas en cada uno de los gobiernos, instituciones, y los que estamos un poquito más antiguos, que traemos esta memoria histórica, un poco de lo que viene sucediendo para, ojalá, acortar cada vez más estas curvas de aprendizaje en los cambios de gobierno, esta capacidad de tomar decisiones en base, y creo que eso es lo más importante, que busquen construir sobre lo ya construido. O sea, no podemos esperar a que hoy se genera el decreto 596 en el 2016 y 7 años después el gobierno diga, no, no valió el ejercicio, empecemos de cero y volvamos a hacerlo, por poner un ejemplo. Pero eh, creo que ahí es una tarea todavía pendiente, es un trabajo muy fuerte, Arturo, eh, pero que poco a poco va tomando causa y sentido seguir acompañando a las instituciones de gobierno en esta articulación. Así es. Pasamos a una sesión muy importante para Café con Expertos y es preguntas del público. Y son de algunas personas que cuando supieron que vamos a entrevistarte, me hicieron unas preguntas, entonces vamos a pasar, son preguntas corticas para también respuestas cortas. Entonces la Perfecto, primera, Arturo. ¿qué es latitud RR? ¿Qué?
Latitud R es una plataforma que, como lo mencionaba, articula acciones, actos, eh, conocimiento y obviamente recursos para poder invertir en proyectos en la mayor parte de alcance nacional que impacten a fortalecer el reciclaje inclusivo en América Latina, a cambiar el paradigma del reciclaje inclusivo en América Latina y a promover a través del reciclaje inclusivo modelos de economía circular en la región. TUDR está conformada por socios multiactor. Tenemos empresas que están detrás de esta construcción de plataforma, que creen en esta construcción de reciclaje inclusivo en América Latina. Coca-Cola Company, Nestlé, PepsiCo, Dow hacen parte de los socios empresariales. Tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo en su división de agua y saneamiento básico y al BitLab, que hacen parte también de la plataforma, la Fundación Avina y un actor súper relevante que también se siente en la mesa en la toma de decisiones, que es la Red Latinoamericana de Recicladores. Todos estos actores conformamos una plataforma y le damos un poquito de vida y acompañamiento a, a estas ansias y deseos que tenemos un poco de seguir posicionando el reciclaje inclusivo y la economía circular en la región. La otra pregunta que nos decían ellos es, ¿cómo se pueden llegar a articular? Tú sabes que nos escuchan bastante estudiantes, actores de todo este gremio de residuos y muchos jóvenes decían, ¿cómo podemos articularnos y conocer un poco más las iniciativas de Latitud? Bueno, primero tenemos una página abierta y algo que siempre garantiza la plataforma Latitud R, Arturo, es que tenemos un espacio de conocimiento abierto. Nosotros creemos que el bien público más importante es generar conocimiento alrededor de esto para la toma de decisiones, para aprender lo aprendido y también para reformar lo mal aprendido. Entonces, la plataforma es un canal, la página web se pone Latitud R en Google y te lleva directamente al espacio. Tiene varias estructuras, pero una de las más interesantes es el conocimiento abierto, el espacio de conocimiento abierto, en donde están todos nuestros últimos datos, estudios y también una página donde están nuestros proyectos. Adicional a eso, yo creo que hemos logrado durante estos 3 últimos años tener un vínculo supremamente importante con la academia, principalmente en Colombia, pero creo que está pasando en Argentina, pasa en Chile, está pasando en Ecuador, y estamos también articulando estos procesos en donde generamos alianzas significativas con las universidades. En Colombia hacemos parte o estuvimos haciendo parte de la Alianza EFI, que es la Alianza para la Economía Formal e Inclusiva, liderada por la Universidad del Rosario y 9 universidades más del país trabajando en economía informal. Ese ejercicio está por cerrar después de 5 años de intervención y ahora estamos trabajando con la Universidad Piloto. Entonces, la verdad, siempre estamos supremamente abiertos a tener esta conexión con la academia, a tener conexión con las universidades, con las instituciones, que nos permitan de alguna manera, a través de todo el aprendizaje que generan, poner este conocimiento en valor, la data, la intervención, etcétera, pero también que ojalá en algún momento podamos permear en estas instituciones de manera que esta malla curricular que cada vez se genera en las universidades vaya un poco más orientada a estas necesidades puntuales que hoy tenemos en materia de gestión de residuos. Ok. Un libro que nos recomiendes. Uy, tengo muchos libros. La verdad, me gusta mucho. Hay uno que me encanta. No lo voy a, no sé si tenga que ser de la temática de la gestión de No, residuos. no, no, Leo no mucha importa. normatividad, pero les voy a recomendar una de Amanda Schoenblin que se llama Kentucky. Es una escritora argentina. Por favor, léanselo. Para volar la cabeza sobre el manejo de la información y cómo hoy queremos ser vistos por muchos, ¿sí? Queremos mostrarnos ante muchos, pero hay otros que no quieren mostrarse, solo quieren ver. Entonces, está súper bueno, la verdad. Chévere. La última pregunta que nos mandan de público la voy a transformar con todo lo que tú nos decías y es, ¿cómo hacer para que esa caja de Pandora que se viene, si no mejoramos la gestión de los residuos, estalle? Tomando tus Wow. palabras de caja de Pandora, ¿cómo hacer? ¿Qué tenemos que hacer los diferentes actores? Me gustaría, con todo tu conocimiento, que sé que es bastante amplio, un mensaje para los generadores, pero también para los recicladores, que también muchas veces, en ocasiones, también digamos que se requiere de ellos muy fuerte para que se hagan las cosas mejor de lo que se están haciendo, también para las empresas
y también para el sector público. Para esos cuatro actores, un mensaje para cada uno, ¿cuál darías para que no se estalle esa caja de Pandora cuando uno empieza a escuchar que los rellenos sanitarios en Colombia tienen 3 años de vida útil, que en Pradera ya no hay donde botar residuos y que así, y cada día escuchamos más que doña Juana está que está ya que bueno, ¿qué podríamos llegar a hacer? ¿Cuál sería el mensaje para cada uno de esos actores? Wow. Creo que hoy el primer mensaje es estar atentos al call to action que el mundo nos está pidiendo. Sí, ya no es solo un tema de buenas voluntades, ya pasamos y cruzamos la línea en donde lo voluntario era lo más in, es decir, avancemos y adelantémonos a... No, ya estamos en un tiempo muy cerrado para pensar que algo no me va a llegar. No va a llegar a mi país, una responsabilidad extendida no me va a llegar, una provisión de plástico no va a llegar, y no debe trabajar sobre el no va a llegar. O sea, es como hagamos más mientras no llega esto. En realidad, el Tratado Global de Plásticos hoy, Arturo, creo que es uno de los escenarios más importantes que se está dando, más allá de la acción que genere como proyecto normativo, es la humanidad pidiendo que como humanidad hagamos algo ya para frenar el tema de la gestión irresponsable de los plásticos. Entonces, ahí va a haber conversaciones interesantes. Y tomando esto en cuenta sobre lo que está pasando globalmente, creo que el mensaje que le puedo dejar a los recicladores de base es, primero, que eh, no paren en su proceso de formalización y asociatividad, que son fuertes asociados que son los de individuales, que hay que pensar un poco, no solo en el pan de hoy, sino en el de mañana. Y a lo que me refiero con esto es que en la asociatividad probablemente pueden encontrar un proceso más grande de negociación en temas de transformación, de comercialización, perdón, y de la misma gestión de sus residuos que haciéndola de manera individual, ¿sí? Eh, que la amenaza es latente para los recicladores de base, pero que claramente si ellos siguen en su proceso de formalización, asociatividad y articulándose de la mejor manera con cada uno de los actores, van a lograr eh, seguir evolucionando en este camino. Para las empresas de servicio, eh, en realidad, o para las empresas de aseo, creo que una de las cosas más importantes es entender que cada vez más el modelo tendrá que ir migrando, no va a pasar en 2 años, no va a pasar probablemente en 10 años, eh, pero que cada vez más el sistema de gestión de residuos está pidiendo más un reconocimiento sobre la gestión del servicio, eh, sobre unos hitos de cumplimiento, sobre un volumen de toneladas. El sistema perverso un poco en la gestión de los residuos en América Latina, y es que el incentivo del modelo de negocio está marcado en un número de toneladas. Entonces, sigue siendo un modelo muy atractivo que mientras más toneladas disponga, más recursos me llegan. Y ese modelo va a tener que ir migrando a una prestación efectiva del servicio, a generar temas de innovación dentro del servicio público de aseo, a cambiar ese sistema, y es importante que vayan entrando en esas conversaciones y se vayan preparando para eso. Eh, la empresa transformadora, para la empresa transformadora creo que mi mensaje más grande es eh, que el negocio del reciclaje existe hoy en día en América Latina porque hay 2 millones de recicladores reciclando esa materia prima. Y ellos creo que lo han venido reconociendo en los últimos años y vienen entendiendo que son sus principales proveedores. Los datos no nos dejan mentir y son proveedores del 30% de la cadena de reciclaje hoy, los recicladores de base. Y en ese mismo sentido, si queremos aumentar la cantidad de toneladas recicladas y mejorar la calidad, debemos también generar inversiones desde la base, inversiones en la fuente. No llegar solo probablemente conectados hasta la intermediación, sino también hasta la base. Y ahí creo que vuelvo a acotar un poco en el Tratado Global de Plásticos, y es el sistema está cambiando, ¿sí? El mundo está migrando a entender que desde marketing, desde las diferentes industrias que tienen este componente grande de comercialización de sus productos de envases que tienen que ver con envases y empaques, eh, deja de tomar cierto sentido que si mi bebida está en un color fluorescente va a ser más llamativo, ¿sí? Empieza a tomar más sentido que la bebida que yo estoy entregando tenga unos ciertos grados
de salud y de consumo, pero para el consumo, perdón, pero adicional que mi empaque y mi envase luego pueda ser fácilmente reciclado, pueda ser fácilmente transformado, procesado. Y eso empieza a tener sentido en las empresas y creo que ese es el camino, ir explorando justamente más allá del marketing, del color, de lo visible, el final de la cadena también, porque cada vez van a tener unas metas mucho más complejas en ese sentido y una responsabilidad grande también que cumplir junto con los demás actores de la cadena. Y el mensaje que yo le dejo a la sociedad civil es lo que decía hace un momento, no podemos deshacernos de nuestra responsabilidad, no podemos esperar que otro haga lo que debemos hacer. Y no lo digo por nosotros, lo digo por todas las generaciones futuras, sus hijos, sus nietos. En realidad estamos en el planeta en una capacidad muy pobre de recibir nuevos habitantes en este planeta. Y entonces es necesario que nuevamente todos nos hagamos responsables de la parte que nos toca, sin excusas, y buscando justamente a través de esto fortalecer esta gestión. Yo creo que ninguno de los usuarios que hoy van a escuchar que van a escuchar esta entrevista les gustaría que mañana apareciera una multa en sus cuentas de servicio público de aseo por no reciclar. Eso es lo que ha llevado a Europa a hacer este proceso un poco más efectivo. Estados Unidos, que es básicamente el incentivo negativo a quien no cumpla una norma, que es una multa básicamente. Y ahí yo solo quiero traer una anécdota muy cortica, Arturo, y es, me decía un reciclador, llevábamos años en Colombia concientizando de la mejor manera, con campañas, mostrando videos, sensibilizando a la población de que el copiloto y el piloto utilizaran el cinturón de seguridad para salvaguardar su vida, ni siquiera la vida de otros, la vida propia. Y ninguno de esos fue tan efectivo como el día en que el gobierno nacional decidió colocar una multa a quien no usara el cinturón de seguridad. Al otro día, todos los colombianos amanecieron con su cinturón de seguridad puesto. Eso es lo mismo que puede pasar en la gestión si no empezamos a tomar una responsabilidad clara sobre lo que nos toca como usuarios. Así es. Y terminamos, Ramos, con una última pregunta, no sin antes por todo ese conocimiento que nos diste, todo eso que nos enseñaste y por tu tiempo, que es muy importante. Y la última pregunta es, si tuvieras la oportunidad de escribir un libro o si lo estás escribiendo sobre temas de residuos, ¿cuál sería ese título? ¿Cuál es el primero que se te viene a la mente? Estoy justamente en ese ejercicio y creo que el título ha sido lo que más me ha costado, ¿sí? Ay, Pero yo creo que una cosa que nos ha marcado mucho como institución, como países, es el conocimiento desde el sur global. El sur global, del impacto de la gestión de los residuos. ¿Y a qué me refiero? Llevamos años buscando la solución en estos países que se han desarrollado un montón hacia afuera y que son una ventana, Holanda, Europa, pero cuando aterrizan esas herramientas en nuestros países difícilmente conectan con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia y con nuestros problemas propios de la gestión de los residuos. Y hoy también estamos aprendiendo en los escenarios globales que el sur global, Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica, tiene muchísimo que aportar en un camino recorrido en trabajo con recicladores, gestión de política y en un salto en la cadena de valor en la gestión de los residuos, que es justamente buscando la transición justa de hoy, en este caso los recicladores, a mejorar las condiciones en las que están laborando. Entonces, no sé si por ahí iría el título, pero creo que hay muchas cosas importantes que reconocer desde lo que se viene haciendo en América Latina como una experiencia para el resto del mundo en este sentido. Muchas gracias, Yadira, de verdad, por tu tiempo. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra ocasión de Café con Expertos. Muchísimas gracias, Arturo, y a todo el equipo ISWA. De verdad, un placer conversar con ustedes. Gracias.